Bueno, ahora ya está en contacto con el programa para darnos detalles y ante todo, ¿no? La experiencia que ella tiene, ¿no? En el campo de la investigación, fundamentalmente en el tema minero aurífero en el norte de La Paz. Jimena Mercado es periodista de investigación especializada en medio ambiente y economía, seleccionada por Naciones Unidas y las Fuerzas Armadas entre las 3 mejores periodistas de Bolivia en ese ámbito. Autora del libro Tras el Dorado, Crónicas de la explotación del oro en la Amazonía. Ganadora del premio Franz Tamayo 2023 y 2024 y de la medalla Bautista Saavedra por su defensa del interés público, entre otras actividades que tienes, Jimena. Jimena, bienvenida al programa Revisiones en esta ocasión. Bueno, contamos con tu participación. Bueno, coméntanos, Jimena, tú que has vivido directamente en este tema de la investigación de la minería aurífera, fundamentalmente en el norte de La Paz. Es muy amplio tu trabajo, sin embargo, de forma concisa, tal vez concreta, porque el tiempo no nos alcanza, nos des a conocer las cosas más relevantes que has vivido en este aspecto, Jimena, para dar más adelante las preguntas que requerimos hacerte. Adelante, Jimena, por favor, y bienvenida. Jimena, por favor, puedes activar tu audio. Micrófono. Estás sin audio para escucharte. Por favor, si puedes activar el audio. No, aún. A ver, A ver, por favor. ¿Me escuchan ahora? ahora sí. Hola. Ahora sí, por favor. Adelante, Jimena. Perfecto. Muchas gracias. Primero por la invitación a Revisiones, este lindo programa tan dinámico. Fíjate que yo vengo investigando el tema específico del extractivismo en la Amazonía desde el 2017. El 2018 ya develé la presencia de las dragas chinas y los planchones colombianos en el río Caca. Esto para un poco ubicarnos geográficamente, para llegar allá hay que viajar por Caranavi, que es la puerta de la Amazonía, hay que pasar por Teoponte, Huanay, Mayaya, y es el río Caca que luego colinda con el río Beni, que después está ya entre La Paz y el departamento de Beni, ¿no? Entonces, develé la presencia de estas dragas chinas y colombianas y las sociedades ilegales entre capitales extranjeros con las cooperativas auríferas locales. Es decir, eran los actores mineros bolivianos, titulares de derechos mineros que se conoce en la legislación boliviana como cuadrículas mineras que otorga la autoridad jurisdiccional administrativa minera. Luego ellos lograban esta autorización de parte de la JAM y luego hacían las sociedades ilegales. ¿Y por qué las sociedades ilegales? Las cooperativas tienen otro carácter, otro espíritu que en los últimos años se ha ido desvirtuando. No pueden asociarse con capitales privados, ni extranjeros ni nacionales, ¿no? Pero además tenemos que decir claramente, aunque hasta ahora se sigue hablando de la minería artesanal, pequeña minería, eso es romantizar la actividad de extractiva minera. Lo que realmente se está viendo en la Amazonía, y no solo el norte de La Paz, porque recientemente estuve también por Pando, por Sena, por Riberalta, y realmente la figura es caótica también, ¿no? Dramática, porque si bien en el norte de La Paz están estas dragas chinas que están haciendo una explotación intensiva, mecanizada, 24/7, sin parar, destruyendo orillas de ríos, desviando cursos de ríos, desmontando, deforestando, y ahora no solamente en el río, ¿no? No es solamente es la extracción del oro aluvial, sino que ya han ingresado al monte, ya empiezan a hacer minería a cielo abierto, ¿no? En grandes pozas. Y ahí utilizan retroexcavadoras, utilizan tractores, orugas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos ya hablar de una minería pequeña, artesanal, que estaría impactando, sobre todo con mercurio, ¿no?
Estamos hablando de una minería intensiva. Y en el caso del departamento de Beni, Pando, Amazonía también, estamos hablando de un monopolio concentrado por Asobal. La Asociación de Balseros prácticamente controla el monopolio de la actividad minera en esos lados, ¿no? Y el 2023 ya su presidenta de Asobal decía que tenían 700 embarcaciones, balsas auríferas que estaban registradas, ¿no? En esta asociación y que aproximadamente 500 estaban en operación activa, ¿no? Entonces, fíjense, la magnitud es muy grande. El daño es muy enorme porque hay alta evidencia desde estudios científicos que han realizado el Centro de Documentación e Información, CEDIP, junto con la Universidad de Cartagena y la CONTIOCAP, también la CEPILAB, la Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz, con la Universidad Mayor de San Andrés. Conocemos también de que hubo otras investigaciones y otros estudios, incluso de la calidad del agua, realizados por el CEGIS, ¿no? Entonces son varias instituciones, fíjense, pero no estamos hablando del Ministerio de Salud, no estamos hablando del Ministerio de Minería, no estamos hablando del Ministerio de Medio Ambiente, que hayan demostrado un compromiso con la vida, con el cuidado del medio ambiente. Todo lo contrario, hay una ausencia del Ministerio de Medio Ambiente en el ejercicio de sus funciones y sus obligaciones. Nos han llamado la atención desde la Relatoría de Naciones Unidas. Recordarán ustedes, si no me equivoco, ha sido ya el 2022 como consecuencia de unos estudios que demostraban que los niveles de mercurio estaban muy por encima de los límites permitidos, ¿no? Y que señaló la relatoría de relatoría especial contra las sustancias tóxicas a cargo entonces de Marcos Orellana, señaló al Estado boliviano por incumplir el convenio de Minamata. Ojo, tenemos un compromiso internacional con la comunidad internacional para ir reduciendo las emisiones de mercurio, tanto en el medio ambiente como en el agua, etcétera, porque esto está contaminando directamente a las comunidades indígenas que tienen como principal alimento el pescado. Y es a través del pescado que se están contaminando. Entonces, si la Organización Panamericana de la Salud ha indicado que el límite máximo permitido debería ser una parte por millón en el cuerpo humano de mercurio, estamos hablando de un promedio que supera las 7 partes por millón, 7 a 20 partes por millón es el promedio, ¿no? Que se ha encontrado en comunidades indígenas, tacanas, esejas, uchupiamonas, eh, lecos, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué ocupan justamente estos territorios? Jimena, gracias. Claudio Loza le habla, buen día. Buen día. Concuerdo con usted, evidentemente las cooperativas tienen otra finalidad, son entidades sociales, ¿no? No es lo mismo que una empresa que tiene fines de lucro, ¿no? Las cooperativas no lo tienen y obviamente actúan como empresas lucrativas y mucho más aún, aprovechando recursos naturales como es el oro. Bien, sobre esa base, ¿qué crees o por qué se considera, a qué se debe que de pronto haya aflorado las cooperativas que antes tenían una tendencia agropecuaria, hayan abordado ahora a la agropecuaria minera, ¿no? Eso es uno de los elementos por los cuales se explica estos temas de los avasallamientos hace años atrás, tanto a entidades mineras privadas como estatales. ¿Qué crees que ha sucedido? ¿Por qué ha proliferado todo eso? Uy, son muchos factores. Uno es el económico. Fíjense que ha estado en los últimos meses el oro oscilando entre 3.350 y 3.500 dólares la onza Troy. Obviamente, esto los enloquece a los cooperativistas. Es una ganancia muy rápida. Entonces, es más, los cooperativistas han tenido el apoyo
y en algunos casos la complicidad del propio Estado para ir ganando estos espacios de privilegio. La minería privada llega a pagar entre impuestos a la transacción, a las utilidades, regalías, etcétera, más o menos un 37% de sus ganancias, ¿no? En cambio, los cooperativistas auríferos solo pagan regalías mineras que oscilan entre 1,7 a 2,5% del valor exportado. Entonces estamos recibiendo unas migajas, el Estado no se está beneficiando de nada frente a lo que están lucrando los cooperativistas, ¿no? Entonces ellos exportan, desde el Estado nos dicen que hemos batido récords de exportación del oro, el oro ha desplazado incluso a los hidrocarburos, pero no se siente el impacto en las arcas del Estado. Estamos recibiendo unas migajas y la última propuesta, hay un proyecto de ley que ha nacido de FECOMAN, ¿no? De la Federación de Cooperativas Auríferas de La Paz, en sentido de que quieren subir su pago, ¿no? O sea, llegar a un pago único que oscilaría en 4,5%. Esto sigue siendo irrisorio, pero aún así, Asobal dice que es mucho, que a ellos no los han consultado y que nunca habían participado en ese proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, el gobierno ha ido haciendo normativas que han ido calzando a medida perfecta del gusto y antojo del sector cooperativista aurífero, que luego no tiene responsabilidades sociales ni ambientales. Está provocando daños irreversibles, cicatrices que no se van a poder reparar, ¿no? Está provocando deforestaciones, desvío de ríos, contaminación, está desplazando territorios indígenas de Exactamente. sus comunidades. Exactamente, Jimena, tú has visto muy de cerca este aspecto, ¿no es cierto? El hecho de los avasallamientos, el uso del mercurio, que está afectando no solo a los ríos y el consumo de eso para los peces y los peces a las personas, ¿no es cierto? Además del medio ambiente, todo ello está Correcto. afectando precisamente. Ahora, Jimena, ¿cuál es la presencia del Estado en estas actividades que se dan? Ya que incluso se han ido, las cooperativas han ido explotando espacios que son reconocidos como, Áreas bueno, protegidas. áreas protegidas, son reconocidos, ejemplo Madidi, ejemplo Apolobamba y otros lugares. El Estado, ¿cuál es la presencia en ese sentido? Cuando sabemos que el gobierno permite a las cooperativas la explotación de oro sin contratos, hay una ley donde se supone que dice que se van en un plan de formalización que no terminan de formalizar. ¿Cuál es tu visión en ese sentido respecto a la presencia del Estado en estas actividades, Jimena? Perfecto. Varias instituciones se han convertido en brazos operativos de las cooperativas, ¿no? Estamos hablando del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que en lugar de proteger las áreas, lo que ha sucedido es que como ha sido un espacio cooptado por el partido de gobierno y ha sido entregado a sectores afines al MAS, realmente no se ha respetado la institucionalidad del CERNAP, han estado lastimosamente directores que han salido señalados por corrupción, por escándalos, etcétera, han ido rezonificando las áreas protegidas y facilitando la actividad minera al interior de las áreas protegidas a espaldas de los pueblos indígenas que han sido los últimos en enterarse de lo que estaba sucediendo. Es más, no hubo procesos de consulta previa, libre e informada para rezonificar áreas protegidas que a la vez se sobreponen a territorios indígenas que han sido ocupados ancestralmente. Lo otro que ha pasado, y tú has mencionado bien, es los certificados, los SETCAMS. Son certificados que se han inventado desde el 2021 por una resolución ministerial del Ministerio de Minería que daba la posibilidad a las cooperativas auríferas tener certificados de formalización, para no decir que son ilegales, se han inventado el certificado de formalización. Les daban plazo 6 meses para formalizar su situación, pero luego se cumplía el plazo y otra vez sacaban otras de solución, dándoles otros 6 meses hasta el día de hoy. Entonces, esto es un chiste, no se ha tomado en serio. Luego tampoco presentan licencias ambientales.
menos son contratos que hayan pasado por la Asamblea Legislativa Plurinacional para lograr estos contratos, que en algunos casos llegan incluso con permiso para explotar 30 años. Bueno, ahora eso se ve de manera deliberada, es decir, porque en algún momento quien estuvo al frente del Estado, Evo Morales, decía que era el ejército del pueblo, tenía un componente estrictamente de adhesión política. Ese sería uno de los factores, es una pregunta. Y la segunda es ya en términos conclusivos, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cómo las autoridades de gobierno deberían encarar este tema? Jimena, por favor. Bueno, realmente tienen que tomar con seriedad este tema, ¿no? No estamos cumpliendo compromisos internacionales, pero sobre todo se está condenando al etnocidio a pueblos indígenas, en algunos casos pueblos en contacto inicial, como los Cejas, que son los más impactados por la actividad aurífera, envenenados por los pescados que consumen. Ustedes se acordarán, hace pocos días se presentó el plan de acción nacional de mercurio para reducir justamente esta sustancia. Siguen hablando de la pequeña minería y la minería artesanal, y se dan plazos muy largos. Fíjense, al 2031, 60% de reducción del mercurio. Al 2029, 35%. Y al 2026, 5% de reducción del mercurio. Entonces, esto no es tomar en serio lo que está sucediendo. Es un tema de urgencia. No solamente que el país no está cumpliendo el convenio de Minamata, luego es el país centro del tráfico de mercurio, porque somos campeones mundiales en importar mercurio, ¿no? Estamos importando promedio 200 toneladas año, según los estudios del CEDIP, y luego este mercurio, no toda esa cantidad se quede en Bolivia, se está traficando a Perú, a países vecinos, ¿no? Brasil, etcétera, que hacen minería aurífera, pero que estos países ya habían logrado avances interesantes, como la prohibición de la importación del mercurio. En cambio, en Bolivia no se ha prohibido la importación de mercurio. El único avance que hubo en los hechos ha sido generar un registro único de importadores y comercializadores, pero no se les dice que tienen límites para importar en volúmenes ni en valores. Y luego el control no ha sido, no ha mejorado este control, ¿no? Jimena, precisamente recientemente hubo un foro respecto al tema un foro internacional sobre el mercurio, donde, bueno, por tu participación o tenemos entendido, tú has sido amenazada por algún personal de esta institución. ¿Qué tan fuerte es la situación esta del mercurio, a lo que vas señalando, Jimena, antes de concluir? Sí, rapidito, hay muchos intereses de por medio, hay muchos millones de dólares que llegan supuestamente para mejorar esta situación y luego no se ven las mejoras. Era un foro internacional sobre el mercurio. Yo me registré, entré por la puerta, me registré y dije que yo ya estaba registrada al foro virtual, pero me interesaba tanto el tema que quería estar dentro. Me aceptaron, me registré por planillas, me dieron mi material de apoyo, he estado tranquila, he trabajado normal, pero más o menos a las 5 de la tarde he publicado la nota que no ha sido del agrado de los organizadores y luego he sido totalmente increpada por una funcionaria que en ese momento pensé que dependía de algún ministerio, pero lamentablemente es funcionaria de Planet Gold, que trabaja de la mano con Naciones Unidas. Y esto es más escandaloso todavía. Que me esperaba en el ascensor, ¿no? La puerta del ascensor, y me dijo que prácticamente me amenazó directamente que al día siguiente no iban a dejarme ingresar, que yo no estaba reflejando la realidad de la situación, etcétera. Luego me preguntó, me cuestionó quién me había invitado, cómo había entrado. Era un foro supuestamente cerrado, pero era con participación de expertos internacionales. ¿Cómo puede ser que a puertas cerradas se esté hablando un tema de interés nacional que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con derechos ambientales y derechos de los pueblos indígenas? Y ojo, yo hice notar en esa nota de que
sin participación de los pueblos indígenas principales afectados por la contaminación aurífera, se estaba aprobando este plan, ¿no? Y que recién ellos mismos dijeron que recién lo van a socializar con los pueblos indígenas. Esto es grave, es alarmante, nos debe llamar la atención. Y ojo, cuando se cierran las puertas a un periodista, a una periodista, no se está afectando a esa periodista en particular, se está afectando a la ciudadanía que tiene derecho de acceder a esta información. Nosotros solamente somos canales de información. Es seria la denuncia que haces y que sin duda se ha visto tal vez con mayor crudeza ya en aspectos operativos, ¿no? Aquellos enfrentamientos con dinamita, incluso Correcto. matándose entre cooperativistas. Creo que los intereses están muy pronunciados, pero alguien tiene que ponerle el cascabel al gato y creo que ese es el Estado. No podrán ser estas autoridades, pero seguramente otras que después de las elecciones tomarán el mando tendrán que enfocar este tema, porque atenta seriamente a la realidad, primero de la fauna, la flora, la tierra, el agua y de la propia vida de los seres humanos. Correcto, esperemos que así sea, que tomen el tema ambiental con mayor seriedad y compromiso y no con cálculos políticos, porque sin duda el sector cooperativista, más de 150.000 cooperativistas auríferas, ahora se estima que son más de 200.000 por toda la crisis económica además, y sus familias multiplicaremos por 4, entonces claramente el partido gobernante ha ido estimando esto en función de votos. No hubo un compromiso real con los pueblos indígenas ni los pueblos campesinos que también están siendo afectados ahora en los yungas, ¿no? Muchas gracias, Jimena. Has tocado un tema muy sensible, pero que es obligación de tratarlo por parte de gobernados y gobernados. Muchas gracias. En otro momento estaremos también invitándote para abordar otros temas. Así es, Jimena. Muchas te quedamos gracias a agradecidas ustedes. por tu participación y bien, desde aquí nuestra solidaridad ante la situación que has atravesado en pasados días. Bien, ya estaremos en contacto con estos temas que son tan relevantes e importantes ante todo para la sociedad, para los pueblos y en fin, un tema bastante importante. Ya estaremos en contacto más adelante, Jimena, y bueno, pues que tengas un buen día. Igualmente, un gran abrazo.